El tema de hoy es felices los misericordiosos. Felices los misericordiosos. Alguien ha dicho acerca del Sermón del Monte, como introducción, ha dicho que el Sermón del Monte no es un código de ética para acción política, por hombres no regenerados, sino que es la manifestación o la declaración que Cristo hace de aquellos que son salvos. Describe el carácter de los que son salvos por su sangre. Describe el carácter de aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y pertenecen a su reino. Ha dicho, el Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y normas, sino una revelación de la afable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Una nueva posición por la gracia redentora de Dios. Y eso es lo que es el Sermón del Monte. Es Cristo manifestando el carácter de aquellos que son sus súbditos, los que han sido salvos por su sangre, los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y pertenecen al reino de Cristo. Han sido trasladados de la potestad o del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese es el carácter de aquellos. Mateo muestra a Jesús como el rey prometido del Antiguo Testamento. Y por ende, en ese sermón, el rey está manifestando quiénes son los súbditos de su reino, cuáles son las características. Y hemos considerado, hermanos, las primeras 4 bienaventuranzas del sermón del rey allí en el monte, los cuales nos han mostrado el carácter del cristiano, principalmente en relación a Dios. Hemos considerado en primer lugar que el cristiano reconoce su condición de pecado ante Dios. Es aquel que reconoce su condición de pecado, es un pobre en espíritu, reconoce que claramente está mal ante Dios, y por eso el cristiano es alguien que llora debido a su condición, debido a su pecado. Bienaventurados los que lloran. El cristiano es humilde y sumiso ante Dios debido a que reconoce quién es Dios, su autoridad, su soberanía, y al mismo tiempo reconoce su indignidad de Dios. Es manso, es humilde. Bienaventurados los mansos, los humildes. Pero el cristiano también es alguien que ama y desea la santidad, la rectitud de Dios, como lo consideramos hace 8 días. El cristiano tiene hambre y sed ¿de qué? De justicia. Anhela y desea con todas sus fuerzas vivir a la luz de la santidad y la rectitud de Dios. Anhela ser santo como Dios es santo. Anhela vivir una vida recta de acuerdo a la voluntad de Dios. Se esmera por ello. Y aunque uno lo es en su vida diaria, ya lo es posicionalmente por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Ya lo es santo, ya es justo. Pero anhela y desea ver en su manera de vivir diaria esa santidad, esa perfección. Y lo va a ver. Y lo va a ver un día. Y lo va a ver un día. Dice Juan, cuando veamos a Cristo seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Vendrá un cuerpo glorificado donde ya no habrá maldad, no habrá pecado. Y realmente la justicia, en este caso la veremos perfeccionada en nosotros. Así que hemos visto estas 4 bienaventuranzas, y estas 4 bienaventuranzas que hemos visto preparan el terreno para las demás bienaventuranzas que vienen, que tienen que ver, hermanos, prestar atención a esto, que tienen que ver con el carácter del cristiano en relación con los demás. Las primeras 4 bienaventuranzas hablan del carácter del cristiano en relación a Dios, reconocen su pecado ante Dios, lloran delante de Dios por su pecado, son mansos y humildes delante de Dios y anhelan la justicia y la santidad de Dios. Pero estas bienaventuranzas que siguen muestran el carácter del cristiano en relación con los demás, es decir, con nuestro prójimo. Y entonces estaremos considerando la bienaventuranza número 5 que encontramos en el versículo número 7 de Mateo. Vamos allí, Mateo 5, versículo número 7. Esa es la bienaventuranza que estaremos considerando en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que, bienaventurados o felices o dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán ¿qué? Ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Aquí vemos la cualidad, la característica, el carácter de aquellos creyentes, y es la ¿qué? La misericordia. Y vamos a considerar tres verdades de este pasaje. En primer lugar, vamos a considerar el significado de misericordia, el significado de la misericordia. En segundo lugar, vamos a considerar el origen de la misericordia, el origen de la misericordia. Y en tercer lugar, consideraremos el cristiano y la misericordia, el cristiano y la misericordia. Así que el significado de la misericordia, el origen de la misericordia y el cristiano y la misericordia. Así que espero que se graben este bosquejo en sus mentes para que la semana lo puedan repasar. Veamos entonces en primer lugar el significado de la misericordia. ¿Qué significa esa palabra ahí, misericordiosos? Que realmente se refiere a muchas personas con este carácter. Todo se usa el plural allí, misericordiosos, pero lo que significa es misericordia, aquellos que tienen misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué significa misericordia? Les voy a dar la definición detallada de lo que es esta palabra, para que ustedes sepamos de qué es lo que Cristo está hablando en esta bienaventuranza. La palabra griega, misericordia, se traduce eleos o el emor, que designa o significa, o es, el sentimiento de piedad que se tiene, el sentimiento de piedad que se tiene ante la desgracia de alguien. Sentimiento de piedad que se tiene ante la desgracia de alguien. Es la compasión ante la miseria de otra persona que le lleva a mostrar gracia y favor. Es la compasión ante la miseria de la otra persona que le lleva o nos lleva a mostrar gracia, a mostrar favor. Es la manifestación externa de la compasión, da por sentado, la misericordia da por sentado la necesidad en aquel que recibe misericordia, que recibe los recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la recibe. Misericordia también, en un sentido, como lo considerábamos hace poco, es no darle a alguien el juicio o el castigo que merece. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de la misericordia y la justicia de Dios? Y hablamos de la misericordia en ese sentido, en que Dios, su misericordia, no le da al pecador lo que merece por su pecado, sino que le muestra ¿qué? Gracia, favor, le perdona, muestra simpatía ante la desgracia del hombre pecador y le muestra la salvación por medio de la persona de Cristo. La misericordia es sentir empatía con otra persona en su miseria, especialmente una simpatía o apatía manifestada en actos, en acciones. No solamente un solo sentimiento que se queda ahí, sino hay algo mucho más. Es un sentimiento que motiva acciones. Y para entender un poco más lo que es la misericordia, entonces tenemos que ver un poco lo que es lo opuesto a la misericordia. Y algo opuesto a la misericordia sería la indiferencia, la crueldad, la impiedad y la insensibilidad. Es decir, no hay ningún afecto, ninguna compasión, hay indiferencia, hay crueldad. Somos insensibles aún al dolor ajeno, a la miseria ajena. Pero la misericordia es totalmente lo contrario a esto. No es indiferente, no es cruel, no lleva a la impiedad, sino a la piedad. Es sensible, siente, se duele. Si no hay miseria, entonces no puede haber misericordia. Si no hay miseria, si no hay desgracia, si no hay necesidad, entonces no se puede mostrar misericordia a alguien. Porque la misericordia es el sentimiento ante la desgracia, ante la condición lamentable de una persona, que motiva a hacer lo bueno, a buscar el favor para tal persona. Y hemos considerado la parábola del buen samaritano porque esto nos ilustra lo que es la misericordia. Y pensemos un poco sobre esa parábola. Un hombre fue azotado por ladrones, fue robado y quedó herido, casi muerto. Y pasó, ¿verdad? Como leíamos,
Pasó un sacerdote y ¿qué hizo? Lo miró y ¿qué pasó? ¿Pasó de qué? De largo. Hubo compasión, hubo un sentimiento de piedad ante la desgracia de alguien, de aquella persona que estaba allí tirada, ¿no? Hubo una indiferencia, una crueldad, una insensibilidad, no hay ningún afecto, ninguna compasión por aquel que está allí. Después pasa un levita y también lo ve y pasa ¿qué? De largo. Pero después de esto pasa un samaritano y dice, y acercándose a él y viéndole, viendo su condición, viendo que estaba medio muerto, viendo quizás sus ropas rasgadas, sangrando quizás, dice la escritura que ¿qué? Que fue movido a misericordia. Hubo en él tal sentimiento de piedad ante la desgracia de este. ¿Y qué hizo? Al ser llevado y movido a misericordia, no solamente fue un sentimiento, ¿qué hizo él? Le vendó las heridas, echó aceite, vino, lo tomó, lo colocó en su cabalgadura, en su medio de transporte antiguo. Bueno, también se utiliza el día de hoy, no tan frecuente. Y lo llevó al mesón, al lugar donde se atendían los enfermos, cuidó de él y aún pagó. ¿Por qué? Porque fue a la restauración. Ahí podemos ver descrita lo que es el significado de la misericordia. Es esa compasión que nos lleva a mostrar favor ante la desgracia, o aquella persona que ha caído en desgracia, está en una gran tribulación, algo pasado con su vida. De modo que ese es el significado de la misericordia. Es el sentimiento de piedad ante la desgracia de alguien que nos motiva a llevar, a mostrar favor, no solamente a sentir cierto dolor interno, sino nos lleva a que hagamos algo al respecto para mejorar la miseria y la desgracia de tal persona. Eso indica con los que nos rodean, con sus semejantes. Eso es lo que vemos claramente en este samaritano. Compasión ante la miseria, ante el dolor, ante la tristeza, ante la desgracia, y aún esto también se puede aplicar en la parte espiritual. Ante la condición del pecado del hombre, debemos sentir compasión hacia ellos, y si sentimos compasión y misericordia hacia ellos al considerar su desgracia, entonces esto nos debe mover a hacer algo al respecto, ya sea orar por ellos, ya sea predicarles el evangelio. Eso es tener misericordia, ¿verdad? Usar compasión, querer el bienestar para alguien que está en desgracia, en miseria espiritual. Pero también, no solamente en la parte espiritual, sino aún también en la parte física, aún material. Eso es lo que significa misericordia. Ahora veamos en segundo lugar el origen de la misericordia. Hemos visto la definición de lo que es la misericordia. Ahora veamos el origen de la misericordia. ¿Dónde se origina la misericordia? Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 34. Yo sé que está fresco porque lo estudiamos hace poco en nuestras mentes, está fresco allí. Éxodo capítulo 34. Moisés ha dicho: Señor, quiero conocerte. Quiero conocer, quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad. No se conforma Moisés con lo que sabía hasta ese momento y conocía de Dios. Moisés quiere saber mucho más acerca de Dios. Quiere que Dios se le revele de una manera mucho más profunda. Y Dios le ha dicho: le voy a mostrar mi gloria. Suba al monte y allí le mostraré mi gloria. Y entonces, allí está Moisés en el monte, capítulo 34. Y Dios va a mostrársele, va a mostrar su esplendor, su gloria. Y dice el versículo número 5, y Jehová descendió en la nube, Éxodo 34, 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Dios mismo está proclamando su nombre, lo que Él es, su naturaleza, su esencia, sus atributos, que es lo que estamos también considerando en el estudio de fundamentos de la fe. Versículo número 6. Y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, o sea, Jehová proclamó y dijo así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y que
y grande en misericordia y en qué. Dios mismo está proclamando lo que Él es y Dios mismo dice, Jehová fuerte, misericordioso y qué, y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué está haciendo el Señor acá? Manifestando lo que Él es, su naturaleza. Y entre ellos un atributo, este atributo, la misericordia de Dios. La misericordia. La misericordia se origina en Dios mismo. Pues es un atributo ¿de quién? Un atributo de Dios. Dios es misericordioso, de tal manera que Él perdona la iniquidad. Vemos su misericordia manifestada porque Él perdona, eso indica que salva, rescata. Y al mismo tiempo toda la creación está llena de ese favor de Dios, esa misericordia de Dios. La misericordia es un atributo de Dios. La palabra misericordia en Dios se refiere a la ternura o compasión de Dios aún hacia las criaturas más miserables que pasan dolor. Es una manifestación, la misericordia es una manifestación del amor grande de Dios. La misericordia de Dios describe la perfecta y profunda compasión que en este caso Dios siente por las criaturas, por las personas que están en una condición lastimosa o desdichada. Y esta en este caso lleva a Dios a que Él muestre bondad, muestre gracia para librar de tal condición aunque no lo merezcan. La misericordia en Dios le lleva a que Él se compadezca, sienta compasión al considerar la lamentable condición del hombre, ante la necesidad del ser humano, y mueve a que Dios actúe para satisfacer tal necesidad, ya sea espiritual o ya sea física, material. Ahí vemos la misericordia operando ¿en quién? En Dios. La misericordia y la compasión de Dios al considerar la triste condición del hombre y lleva a que Dios muestre gracia. El origen de la misericordia está en ¿quién? En Dios. Dios es misericordioso, es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios, es una característica de Dios. Proviene de Dios la misericordia, la compasión, que le lleva claramente a que Dios muestre gracia. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, eso lo vemos en la persona de Cristo también en la tierra. Vayan conmigo Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, y veamos lo que está antes del sermón de las bienaventuranzas. Mateo capítulo número 4, y vamos a mirar el versículo número 16. Te voy a llevar a que recuerden lo que estuvimos estudiando anteriormente. Hay una profecía que anuncia el lugar donde el Mesías estaría proclamando, predicando, iniciando su ministerio también. Mateo 4, versículo número 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y llegando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y en Neftalí, para que se cumpliese, verso 14, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, verso 16. El pueblo asentado en ¿qué? Tinieblas, ¿vio qué? ¿Ustedes recuerdan lo que significa eso de que el pueblo estaba asentado en tinieblas? Hablábamos de que las tinieblas representan muchas cosas en la Biblia. Representa la condición espiritual de pecado, de depravación, representa el poder de Satanás aún también, representa aún la miseria, el dolor, la consecuencia del pecado. Eso representa las tinieblas.
Y lo que se habla de aquel lugar donde Jesús iniciaba su ministerio era un lugar donde el pueblo estaba así. Y que al mismo tiempo esa es la imagen de toda la humanidad. Pero en medio de esas tinieblas, en medio de ese pueblo que estaba en esa gran opresión de pecado y aún de tu sufrimiento, allí aparece ¿quién? Cristo, la luz. La luz que referencia a salvación, a restauración y aún a la gloria de Dios. Dice: los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció del cielo. Eso muestra la condición de la humanidad a la cual Cristo viene. Es una condición lamentable, triste. Pero versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él está expuesto a esta humanidad de pecado, de maldad, llena de maldad. Y es allí donde Él empieza a proclamar su verdad. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Él ha considerado la condición lamentable del pecado de la humanidad y Él está predicando ¿qué? El Evangelio, llamando a los hombres a que se arrepientan. Eso es mostrar misericordia. Es mostrarles la medicina al enfermo. Esa es misericordia. Versículo 23 dice, versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es misericordia. Él ha visto la condición de pecado del hombre, y le está enseñando, le está predicando las buenas noticias, que hay salvación en Él, y al mismo tiempo les está sanando, ¿qué? Sus dolencias. Él ha visto el dolor ajeno, Él ha visto el dolor del pueblo, y Él está operando en misericordia y sanándoles, dándoles el alimento espiritual para sus almas, mostrándoles que necesitan la salvación a través de Él, pero también curando sus heridas. Samaritano allí. ¿Eso es qué? Misericordia. Lo vemos en Cristo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, o sea, estos que estaban en desgracia, los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y los paralíticos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Cristo al respecto? Los sanó. Es su misericordia. Está expuesto a los que están enfermos, heridos, y Él está como sanándoles, aliviando su dolor, quitando su dolor, restaurándoles. Y la misericordia la vemos ¿en quién? En Cristo. En Dios Trino vemos la misericordia, que lo lleva a que Él muestre gracia, nos dio a su Hijo Jesucristo, nos proclama esa verdad de la salvación únicamente en Cristo por la fe en Él, pero al mismo tiempo todas las demás necesidades puedan ser satisfechas. En Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes, al Cristo ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, esa es la misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen que. Las vio desamparadas y tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo Jesús al respecto? Envió obreros, envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio y a sanar a toda dolencia. Y podemos ver la misericordia en Cristo. Y una y otra vez se recuerda la compasión. Y tuvo compasión Jesús y le sanó. Y tuvo compasión y le perdonó. Él tuvo compasión y perdonó. Él tuvo compasión y sanó. Eso lo vemos en Cristo a lo largo de los evangelios. Es un atributo de Dios, la misericordia y la compasión. Pablo dice en Efesios capítulo número 2, verso 4, hablando de la condición de pecado. Hable conmigo allí. Efesios capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo ha dicho allí, ha mostrado la condición de pecado de todo ser humano, y antes de ser llamados, antes de ser salvos, habiendo dicho que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pablo escribe condición anterior, antes de ser llamado. Pero lo que dice el versículo 4 de Efesios 2.
Pero Dios, ¿verdad? Esa es la condición lamentable. Los versículos del 1 al 3 muestran la condición miserable de todo ser humano. Y aún Pablo se incluye allí. Y ahora dice el versículo 4, pero ante esta condición, ante esta miseria, ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es como, es rico ¿en qué? En misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, una vida nueva, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Que ante la miseria de nuestro pecado, Dios es rico en misericordia y mostró su misericordia como resucitando, dándonos vida espiritual, perdonándonos por medio de Cristo, perdonando nuestros pecados, mostrándonos gracia, favor. Entonces Dios es rico en ¿qué? Misericordia, atributo de Dios. 2 Corintios 1:3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la que. Dios es el Padre de qué? De misericordias. Así que el origen de la misericordia está en quién? En Dios, es un atributo de Dios. Él es misericordioso. Toda la creación, hermanos, se beneficia de este atributo de Dios, la misericordia. Cada día son, dice el salmista, nuevas cada mañana. Porque todos los días, toda la creación tiene necesidades. Todos los días tú tienes que comer, tú tienes que beber, tú tienes que vestir. Y si todos los días esas necesidades son resueltas, las necesarias, eso indica que ¿qué? La misericordia de ¿quién? De Dios. Para satisfacer las necesidades de sus criaturas. Las necesidades de sus criaturas. Hemos considerado la definición de lo que es la misericordia, el sentimiento de compasión que nos mueve a hacer el bien, nos mueve a mostrar favor y en este caso, gracia. El origen es de Dios. Dios es misericordioso, es un atributo de Dios que lo vemos a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la creación. Pero ahora veamos en tercer lugar, hermanos, el cristiano y la misericordia. El cristiano y la misericordia. Mateo 5:7, se lo leo nuevamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Cristo ha estado manifestando el carácter de los que son salvos por su sangre, los que han nacido de nuevo por su Espíritu Santo y que pertenecen a su reino. Él ha estado en estas bienaventuranzas describiendo el carácter de sus hijos, por así decirlo. El carácter de su pueblo, el carácter de los redimidos, el carácter de aquellos que han sido adoptados, como dice Juan, hijos de Dios por la fe en Cristo. Él está describiendo el carácter de ellos. ¿Y cuál es esa característica que encontramos en el versículo 7? Es una característica de aquellos que han recibido la gracia, de aquellos que han sido trasladados de la potestad de las tinieblas del pecado y ahora son ciudadanos del reino del pueblo de Dios. ¿Cuál es aquella característica? Bienaventurados los que, los misericordiosos. Es decir, que la misericordia es una característica de Dios, ya lo hemos visto, un atributo de Dios, pero es una característica del cristiano. Es una característica del cristiano. Es decir, el cristiano se identifica porque él es ¿qué? Es misericordioso. Tiene esta virtud. Es decir, el cristiano siente compasión ante la miseria y la desgracia de otros, que le mueve a él a hacer algo al respecto. Que le mueve a hacer algo al respecto. El cristiano verdadero no es aquel insensible e indiferente ante el dolor y la miseria ajena, sino es aquel samaritano que ve al que está caído, que está medio muerto, y se baja, y se acerca, y le toca, y le venda, y gasta sus recursos para buscar una mejora
un alivio de la miseria de esta persona. La misericordia identifica al cristiano, identifica a Dios, pero identifica al cristiano. ¿Y por qué la misericordia es una característica del cristiano? ¿Por qué la misericordia es una característica del cristiano? Y quiero que vayan conmigo a Lucas 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Y vean lo que dice allí. Capítulo 6, versículo 35. San Lucas, capítulo 6, verso 35. Dice así: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos de ¿qué? Del Altísimo. Porque Él es ¿qué? ¿Cómo Dios es? Él es benigno para con los que ingratos y malos. O sea, es misericordioso. Para con los que merecen es el juicio. Versículo 35 otra vez: amad a vuestros enemigos, es un mandamiento, un imperativo, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo verdaderamente. Ahora, ¿por qué dice y seréis hijos del Altísimo? Y ahí está la respuesta, a continuación. ¿Por qué? Porque el Altísimo es como, porque el Altísimo es benigno para con los que ingratos y malos. Es decir, que los hijos del Altísimo son aquellos que se identifican ¿con quién? Con el Altísimo. Y el Altísimo es benigno con los ingratos y malos. O sea, se inclina uno a aquellos ingratos y malos. Verso número 36. Sed, mandamiento, imperativo allí. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Es un verdadero hijo de Dios, entonces será misericordioso. Porque su Padre que está en los cielos es misericordioso. No puede nuestro Padre ser misericordioso y nosotros como hijos adoptados no ser misericordiosos. El Hijo lleva la imagen de ¿quién? De su Padre. Hablamos anoche de la persona de Cristo, la misma sustancia del Padre. Nosotros hemos sido adoptados hijos de Dios. ¿Y cómo es que somos adoptados hijos de Dios? Por la fe en Cristo. Al confiar en Cristo, somos adoptados en la familia de Dios. Somos declarados hijos de Dios ahora. Dios, nuestro Padre, el Padre de Cristo es nuestro Padre, y somos ahora sus hijos. Ahora, ¿qué dice el Maestro? El Hijo: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es ¿qué? Es misericordioso. Es por esto que la misericordia es una característica del cristiano, debido a que tiene un Padre que es misericordioso, y como hijos de Dios por la fe en Cristo es una característica también nuestra. Debe ser y es una característica también de los hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, 12 se lo leo. Presten atención a lo que dice este versículo. Dice Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, vístase como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. El perdón también implica misericordia. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ¿qué? Vosotros. Vestidos como escogidos de Dios. Y esto muestra las características de los escogidos: santos, amados, de entrañable ¿qué? Misericordia. Es una característica del cristiano, es una característica de los escogidos de Dios. Es algo que hacemos debido a que claramente lo hemos recibido. El cristiano es alguien que ha recibido claramente misericordia. Ha sido un pobre espiritual, ha clamado, ha llorado por su pecado, y al mismo tiempo ha recibido la gracia del perdón.
y por ende ha recibido misericordia y por ende comparte misericordia. En Efesios 4:32, hablando Pablo acerca de lo que es el carácter de la vida de un creyente, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, compasivos ante la necesidad y la miseria de otras personas. Antes de benignos misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Fíjense cómo nos muestra siempre a Dios. Siempre nos muestra a Cristo, siempre nos muestra a Dios. Misericordiosos porque Dios es ¿qué? Es misericordioso. Perdónense como Dios los perdonó a ustedes. Y nos apunta ¿a quién? A Dios. Y nos muestra a Dios. Porque Él es misericordioso. Y es por eso que, claramente, hermanos, la misericordia es una característica del cristiano. Primera de Pedro 3:8. Vayan conmigo allí. Primera de Pedro 3:8. Dice Pedro terminando la exhortación allí, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice así de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le haces ¿qué? Bendición. Finalmente, sed ¿qué? ¿Unos solos? ¿Algunos cuantos? No, sed todos, todos, todos. ¿A quién está escribiendo Pedro? Creyentes, a la iglesia. Finalmente, sed todos, todos los creyentes, todos los que han sido salvos por la fe en Cristo, sed todos de un mismo sentir, y también se puede traducir, sed todos compasivos, sean todos, llámese fraternalmente, sean todos misericordiosos, sean todos amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ser misericordiosos es una característica del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Se identifica con Dios. Se identifica con Dios. Es misericordioso como Dios es misericordioso. Sigue los pasos de Dios. Sigue las pisadas. Es un imitador ¿de quién? De Dios. Y el propósito de Dios es formar el carácter de su Hijo en él. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y una de las características, atributos del Hijo de Dios, que es el atributo del Dios Trino, es la misericordia. La misericordia nos mueve a la acción. Nos mueve a la acción, nos mueve a hacer algo. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice así, se lo leo hermanos. Dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Ahora, él coloca aquí una ilustración. Y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿esto qué significa? ¿Están necesitados o no están necesitados? Es una necesidad. Y están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y a alguno de vosotros le dicen: id en paz y calentados y saciados. Dice a continuación: pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y nos ilustra el punto. Si un hermano ve a otro que tiene una necesidad, ¿sabes? Ve que hay miseria en él, ve que hay una situación difícil, pero solamente le dice: vaya en paz, que se sacie, pero no le da lo que necesita para saciar esa necesidad. ¿De qué aprovecha? Eso no es misericordia. De modo que la misericordia tiene que evidencias. ¿Cómo sé yo que soy misericordioso? Porque puede haber acciones. Voy a accionar ante la necesidad de los demás, de la miseria, ya sea espiritual, ya sea física,
como sea material, voy a un sentimental, voy a mostrar acciones al respecto. El Señor dice, por ejemplo, llorar con no sé qué. No es que lloran. Eso es mostrar misericordia. Eso es ser compasivos. No estamos siendo indiferentes, no estamos algunos llorando y otros riéndonos de lo que está pasando con aquella persona, no. La misericordia nos mueve a la acción, nos mueve a la acción, nos mueve a hacer algo. Si alguien dice, yo soy muy compasivo, muy misericordioso, quizás siente cierto dolor al ver la necesidad de los demás, la miseria, pero no hace nada al respecto. Esa misericordia que tú dices tener es una misericordia que es falsa. Es la comparación que hace aquí, la ilustración que Santiago hace acerca de que muchos dicen tener una fe verdadera, pero es una fe falsa. ¿Por qué? La fe verdadera se evidencia porque tiene acciones, obras que demuestran que sí es verdadera. De modo que si tenemos una misericordia verdadera, vamos a ver, esta va a ser comprobada porque vamos a poder verla en las acciones. Hay otro ejemplo de cómo la misericordia nos debe mover a la acción. En Primera de Juan, vale conmigo allí, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Versículo número 16. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Recuerden que la misericordia es una manifestación del amor de Dios, del amor verdadero. O sea que si no tenemos misericordia, no tenemos amor. Por lo tanto, dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él Cristo puso su vida, ¿por qué? Por nosotros. Consideró la lamentable condición nuestra, ¿y qué hizo Él? ¿Qué hizo al respecto? Puso su vida por nosotros. Eso es misericordia. Al considerar la lamentable condición nuestra. Ahora dice a continuación, también nosotros, así como Cristo lo ha hecho, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Imitadores, ¿de quién? De Cristo. De la misericordia recibida. Verso número 17. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener ¿qué? Necesidad. Eso es, hay una necesidad, hay una miseria, hay una condición lamentable de un ser humano, su hermano. Ve a su hermano, haga de cuenta aquel sacerdote y levita que vio a su prójimo allí tendido. Ve a su hermano, tenía los medios, probablemente lo tenía claramente. Ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Fíjese que no se dice que cierra contra él su mano, sino que es su corazón. Porque el hecho de que seamos o no misericordiosos, eso es de adentro del corazón. Lo que hay y lo que damos, ¿verdad? Si hay misericordia en nosotros, si hemos recibido la misericordia, como ese don, el atributo de Dios, que lo comparte con nosotros, pues eso es lo que vamos a hacer, no vamos a hacer otra cosa más. Y cierra contra él su corazón. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Eso es una evidencia que realmente no hay amor, y no hay amor, no hay misericordia. Si vemos a alguien tener necesidad y nosotros tenemos cómo satisfacer esa necesidad y no lo hacemos, como lo hicieron aquellos dos, sacerdote y levita, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay amor de Dios en él, por ende no hay misericordia en él, y eso significa que no ha sido redimido, salvo, no ha sido regenerado. Porque aquel que ha sido regenerado, la misericordia ha sido instaurada y se perfecciona en él y puede mostrar misericordia al que tiene una necesidad. ¿A quién le puede mostrar misericordia? Pues a aquel que tiene una necesidad. Al que no tiene necesidad, usted no le puede mostrar misericordia.
porque no hay una necesidad para satisfacerla a usted. El cristiano, hermanos, es aquel que ha reconocido su pobreza espiritual, ha llorado por su pecado, es humilde, ama lo justo, desea lo justo, pero cuando se enfrenta a aquellos pobres en espíritu, o aquellos que están en una condición miserable, él siente compasión y actúa a favor de estos. Cuando él ve a otros que están en una condición de bancarrota espiritual, de pecado, él va a sentir compasión. Y aun cuando lo ve en una condición lamentable, va a sentir compasión y va a actuar a favor de estos. Ya sea predicando el Evangelio, orando, ya sea ayudando con sus manos, ya sea compartiendo aún sus bienes, ya sea dando palabra de ánimo a aquel que está llorando, pero va a hacer algo al respecto. No podrá pasar allí de largo sin que algo pase. Él se va a detener. Él se va a detener. Eso es lo que vemos en Cristo. ¿Recuerdan cuando estaban aquellos ciegos que estaban clamando y diciendo: ten misericordia de nosotros, Señor, hijo de David? Y el Señor dice, la Escritura dice, y deteniéndose ¿quién? Él. Así es como actúa misericordioso. Él no puede detenerse ante los llamados y la exclamación de aquel que está allí sufriendo. Él se detuvo. ¿Qué quieres que haga? Señor, que recobremos la vista, o que recobre la vista, o que Señor, que yo sea limpio, o que mi hija sea sana. Sea así. Y allí vemos la misericordia. Así que el cristiano se identifica con Dios porque realmente es misericordioso. La misericordia en él lo mueve a ayudar, a satisfacer las necesidades de los demás. Y el cristiano es alguien que alcanza misericordia, hermanos. Eso es lo que dice el texto. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hay dos cosas que quiero mostrarles acerca de esta última parte. La primera es que hay una misericordia que el cristiano ya ha alcanzado. Ya la ha alcanzado. Ahí en 1 de Pedro 2:10, se los leo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice que vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? 1 de Pedro 2:10. Pedro está diciendo: ustedes en otro tiempo no erais pueblo de Dios, hablando de los gentiles, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora son el pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, no lo habéis alcanzado, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Y está refiriéndose a la salvación que hemos alcanzado por nuestra fe en Cristo. De modo que el cristiano es alguien que ha alcanzado ya misericordia. El presente ya ha alcanzado misericordia, goza de esa misericordia. Y por él se beneficia la misericordia de Dios en general. Pero que el cristiano ha recibido, ha alcanzado ya misericordia. Aún, hermanos, se espera la misericordia venidera. Aún se habla de que hay una misericordia que está por venir. Eso lo encontramos en Judas capítulo 1. Vayan ahí a Judas. Hay una misericordia futura también. Judas capítulo 1, recuerden. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Van a alcanzar misericordia, es un verbo futuro, tiempo futuro. Y lo que dice Judas al respecto. Judas capítulo 1, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Conservaos en qué? Conservaos en el amor de qué? De Dios. ¿Esperando qué? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida ¿qué? Eterna.
Y aquí el siervo del Señor Judas nos habla de una misericordia que ¿qué? Que debemos estar ¿qué? Esperando. Y cuando usted espera algo es porque viene, ¿verdad? Es a futuro, viene, vendrá, a futuro. Pero usted la ¿qué? Usted la espera. Dice el versículo número 21, otra vez, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida ¿qué? Eterna. Hay una misericordia que viene. Esperando esa misericordia que viene. De modo que hay un sentido en que los cristianos alcanzarán ¿qué? Esa misericordia que ha de venir. Alcanzarán esa misericordia que claramente tiene que ver con la venida de Cristo, tiene que ver con las glorias, como dice Pablo, las glorias venideras que nosotros se han de manifestar. Las aflicciones del siglo presente no se comparan a la gloria que venidera que nosotros va a manifestarse. Ese favor que claramente vendrá, lo veremos a futuro. Y quiero llevarles a Mateo 25. Vamos concluyendo, hermanos. Mateo capítulo 25. Y esa es parte de la misericordia, hermanos, que está en el futuro. Esperamos. Mateo 25, 31. Sé que todo lo hemos leído algunas veces. Y vea lo que está allí, hermanos. Mateo capítulo número 25, versículo 31. ¿Estamos? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es Cristo, el Hijo de Dios, venga en su gloria, Jesús está en la tierra, venga en su gloria, venga a la tierra, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él se va a sentar en su trono de gloria, la tierra. 32. Y serán reunidas delante de él, delante de Cristo, todas las naciones. Ahora, ¿quién se sentaba en los tronos? Bueno, rey. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey que es Cristo, el cual Mateo está anunciando, el rey prometido. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, que benditos de mi Padre, heredad que el reino preparado para vosotros desde antes, desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, hereden. Hay una bendición, un reino que van a empezar a heredar. Hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 45. Porque tuve ¿qué? Hambre. Eso es una ¿qué? Necesidad. Porque tuve sed. Eso es otra ¿qué? Necesidad. Y me diste de beber. Dar de beber es satisfacer tal necesidad de la sed. Fui forastero y me ¿qué? Me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Saben qué es esto, hermanos? Es una declaración de que estos tienen como una característica ¿qué? La misericordia. La misericordia. Vieron a los hambrientos, dieron de comer. Vieron a los sedientos, les dieron de beber. Y el mismo Señor dice: me vistes a mí. Porque tuve hambre, me hice de comer, tuve sed, me hice de beber. Si no saben cómo poner en práctica esta palabra, esta enseñanza, pues ya saben, pueden seguir este esquema. Fui forastero, no tenía un lugar donde habitar y me recogieron. Eso es mostrar misericordia. Alguien forastero no tiene donde dormir, veamos de dormir, hospitalidad. Estuve desnudo, sin ropa y ¿qué? Me cubrieron. Eso es mostrar misericordia. Estuve enfermo y ¿qué? ¿Qué espera un enfermo, hermanos? Visitarlo. ¿Qué hacemos si sabemos que hay un hermano enfermo?
Queremos ser misericordiosos. O alguien enfermo, lo visitaremos. Y estuve ¿qué? En la cárcel y viniste ¿qué? A mí. Me visitaste en la cárcel. Ahora versículo número 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, no te miramos. Y cuando te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿más qué? Más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabe usted que todos los creyentes que han puesto la fe en Cristo han sido adoptados hijos de Dios? ¿Y sabe qué? Somos hermanos de Cristo. Eres el mayor entre muchos ¿qué? Hermanos. Eres el mayor entre muchos hermanos. Somos coherederos con Cristo. Y por ende, hermanos, todos los favores y toda la misericordia que le mostremos a los demás creyentes es la misericordia mostrada ¿a quién? A Cristo. Por eso es que Él dice: por cuanto lo hiciste, por cuanto hiciste misericordia a uno de estos mis hermanos. Jesús no va a llamar hermanos de Él aquellos que no lo son realmente, que no han puesto su fe en Él, que no han sido adoptados hijos de Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Recuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? El Señor Jesús aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? Me persigue. ¿Pero a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Él pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Pero están persiguiendo a quién? Cristo. ¿Por qué? Somos de Él. Nos identificamos con Él. Y quiero terminar con esta aplicación. ¿Qué necesitamos para ser misericordiosos entonces, si no lo somos? Primero, hermano, necesitamos de la salvación encontrada únicamente por la fe en el Rey y Salvador Jesús. Si vemos que no hay tal verdad en nosotros, es probable, hermanos, que aún no hemos sido salvos. Es probable que aún estemos muertos en delitos y pecados. Y en primer lugar necesitamos la salvación encontrada únicamente en la persona de Cristo. Necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser hechos una nueva criatura y recibir este atributo de Dios por el Espíritu Santo. Necesitamos ello. Es probable que no hemos sido salvos si no vemos tal realidad, tal característica en nuestras vidas. Ahora, acuérdense que estas bienaventuranzas no es algo que vamos a tratar de hacer, sino algo que se produce del corazón, debido a la obra del Espíritu Santo, debido a la salvación por la fe en Cristo. Entonces, lo primero que necesitamos es la salvación en Cristo. Pero una segunda aplicación para ser más misericordiosos, ya hemos sido salvos, claro, es exponernos a la necesidad humana. Es exponernos a la necesidad humana. Necesitamos tener una visión de la miseria que embarga a las personas que nos rodean. Necesitamos exponer nuestros ojos, exponernos a la condición humana de miseria. O sea, en vez de tratar de evitar ver la miseria de los hombres, a mirarla, exponernos a la necesidad. No buscar evadir, ver las necesidades de las demás personas. De modo que cuando usted le pregunta a un hermano cómo está su situación familiar, su situación económica, él te va a decir muchas cosas. Te va a decir que está pasando un momento muy difícil económicamente, tiene muchos problemas en su hogar. Y es eso, exponernos a tal cosa. Si pueda que Dios te ha dado los bienes, te ha dado medios económicos, si ese momento eres movido a misericordia, voy a ayudarle. Voy a procurar satisfacer o ayudarlo en su situación. Expóngate a eso. No trate de decir, no le pregunto mejor cómo está, que pueda que me diga que está un momento muy mal económicamente. Yo no quiero, se me baja la cuenta. Expóngase a la necesidad humana, expóngase allí. Porque es allí donde Dios, por medio de su Espíritu, puede movernos y llevarnos a que actuar con misericordia. En vez de hacer y de pasar de largo, deténgase ahí delante de la persona
como aquel samaritano lo hizo, en vez de pasar de largo, haga un pare allí y piensa un poco en aquella persona. Piense que quizás seas tú el que está allí. ¿Cómo pensaría que le tratara? ¿Cómo quisiera que le tratara? Reflexione sobre la condición de esta persona. Sería otra aplicación. Tercera aplicación, necesitamos, para ser misericordiosos, ¿qué necesitamos? Una renuncia del pecado cada día y una exposición al carácter de Dios revelado en la Biblia. Entre más consideremos la imagen de Dios, seremos más transformados a su imagen. Entre usted más exponga la Biblia, la palabra de Dios, vas a ver que hay un Dios misericordioso, ¿verdad? Vas a ver cómo actuó con misericordia con su pueblo Israel, con el hombre que pecó, y cómo nos dio un Salvador, Cristo, y aún cómo lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y seremos conformados más a la imagen de Dios, de gloria en gloria, como dice el Señor en su palabra. Y en cuarto lugar, una exposición a la misericordia que hemos recibido. Expóngate usted, analice la misericordia que usted ha recibido, piense en ello, piense en lo que usted era, como dijo Pablo en Efesios 2, éramos esto, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no qué? Su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Expóngate a la misericordia que Dios ha mostrado contigo, que la misericordia que has recibido, aún de otras personas quizás, de otros creyentes quizás. Expóngase a esa misericordia, porque eso te va a motivar a la misericordia. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Ojalá la puedan leer en sus casas, está en Mateo 18:33. Un hombre que estaba en un gran problema, debía muchísimo dinero, impagable, iba a perder sus hijos, su mujer, todo lo que tenía, y no podía saldar su deuda. Y este hombre se humilla ante aquel señor, le dice: dame tiempo, yo te lo pagaré. Imposible. Y dice la Escritura que este, movido a misericordia, le perdonó que la deuda. Pero después, ese se encontró con uno de sus siervos, compañeros, que le debía una cuenta muy mínima, pero aunque aquel hizo lo mismo que él hizo con su señor, simplemente fue insensible y no mostró misericordia. Después esa noticia llega a oído de aquel señor, y le dice, y lo llama y le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hay una indignación allí en su amo. Entonces, hermanos, expóngate a la misericordia que has recibido. Eso fue lo que hizo este señor. Le dijo: no debías tanto y yo te perdoné toda esta deuda. Él nos lleva a que reflexione sobre la misericordia que había recibido y cómo aún fue insensible. Hermanos, después que Pablo escribió los primeros capítulos de Romanos, donde habla de la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, Pablo empieza el versículo 12, después de escribir la salvación, cómo la hemos recibido. Después Pablo empieza a darnos como la aplicación, cómo tenemos que responder ante esa gracia que hemos recibido. Y lo primero que Pablo dice en Romanos 12:1 es: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por esa misericordia que hemos recibido, les ruego que debido a esa misericordia que ustedes han recibido, entonces presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ríndanse a Dios, adórale, sírvanle por lo que Él ha hecho en sus vidas, debido a considerar que esa misericordia que Dios les ha dado, que está registrada en los capítulos del 1 al 11. Y más adelante en esa aplicación, Pablo escribe en Romanos 12:13: compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, ¿usted ha recibido misericordia? De misericordia también. Practicando la hospitalidad. Oye, la hospitalidad también. Recibe a los hermanos en tu casa, comparta con ellos, aún a los extranjeros. Bendecid a los que os persiguen, bendiga a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ha recibido la misericordia? Oye, ¿muestra misericordia también? Porque tú la has recibido ya. Así que expóngate a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos dado este momento, pasar delante de tu presencia y recordarnos esta característica, ese atributo tuyo, Dios,
Es atributo que lo encontramos en ti, pero también es tu propósito que esté en todos tus hijos, en todos los creyentes. La misericordia de Dios. Oh Señor, permítanos ver esa verdad en nuestras vidas, cada día perfeccionada. Señor, y en aquellos que no pueden ver tal cosa, jamás has asistido en ellos. Oh Señor, te pido que tú les dé la gracia. La evidencia quizás de todo esto es que no han sido salvos. Aún están en delitos y pecados, y por lo tanto hay altivez, hay egocentrismo, son amadores de sí mismo, no pueden amar a Dios sobre todas las cosas, y mucho menos amar a su prójimo o a sí mismo. Te pedimos, Señor, que conforme a la misericordia que nos has mostrado, podamos vivir a la luz de esa misericordia y practicarla también hacia otros. También te pido, Señor, que a todos los que nos han mostrado esa misericordia, permita que no seamos insensibles, sino que podamos seguir tu ejemplo, Señor, siendo compasivos ante las necesidades, ante la miseria, tanto espiritual como material, como física, como sentimental, de las personas que nos rodean, Señor. Haz que nos detengamos ante el dolor ajeno, haz que nos detengamos ante ver el pecado del hombre y prediquemos tu evangelio, prediquemos tu verdad. Oh Señor, te lo pedimos, perdona nuestros pecados, quita toda dureza en nuestro corazón y permítanos recordar la misericordia que ya hemos recibido nosotros, para que veamos que hay otros que también la necesitan, y si nos gozamos por haber recibido esta misericordia, otros se gozarán también al recibir esta misericordia. Oh Señor, permita que esto lo hagamos. En nombre de Cristo te lo pedimos y te lo rogamos. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo y por ende no pueden ver jamás esto en sus vidas,